tardes, ¿cómo les va a todos? Bienvenidos, aquí estamos en vivo iniciando una nueva semana y ahora sí, tal cual prometimos el viernes pasado, tenemos la entrevista a Nair Galarza. ¿Estamos bien? Sí, hubo como no, algo, ¿estamos bien? Sí, está perfecto. Bueno, hubo un problema técnico, digo, bueno, me sacaron del aire. Vamos para adelante. Tenemos la entrevista completa a Nair Galarza, ahora ya mismo te la vamos a mostrar, la vamos a dividir en 3 partes, pero bueno, en casi todas las partes habla de la noche, del crimen, a pesar de que sabemos que es el tema al que es más reticente, ¿no? Arranca contándote qué parte, la llegada a la cárcel, Arranca con la llegada a la cárcel, cómo fue, habla de la noche, de su relación con Fernando, de su responsabilidad o no en el hecho. Quiero aclarar, porque el viernes lo dije, pero lo tenemos con nosotros a Ricardo Canaletti de manera formal en nuestro panel y le quiero dar la bienvenida formalmente porque, bueno, justamente en este día más que importante, si hay un periodista que sabe de policías, el que más sabe de policías en la televisión argentina, del mundo, ese señor Ricardo Canaletti, para mí es un orgullo tenerlo con nosotros, junto al profe, obviamente, Raúl Torre, en un día especial, ¿no? Que ha fallecido Rafo, que ha sido un referente tan importante, luego vamos a hablar. Muy apenados porque se ha ido un gran maestro, no de la medicina legal, un maestro en todo, un maestro de la vida. Eligió esta manera de irse que como cristianos a veces reprobamos un poquito, pero entendemos lo que pasó por el maestro en el día sábado, que se supone Luego cuando fue, y esperamos de... que esté al lado del Señor ya, ¿no? Así es, nuestras condolencias a la familia. Bueno, lo cierto es que tenemos la entrevista completa. Yo les propongo verla. Digamos, tenemos una primera parte que es bastante extensa porque es importante también que cada uno saque sus propias conclusiones, ¿no? Claro. La percepción de cada uno es única, es obviamente Total. la mirada subjetiva, ¿no? Todas las opiniones son válidas. La idea de esta nota siempre fue conocer más de esta persona que está acusada por el asesinato de Fernando Pastorizo, conocer más sobre esta personalidad tan compleja. Nair Galarza está en este penal hace un tiempo, pero estuvo antes 8 meses en la comisaría, estuvo 8 meses aislada. Ella hace mucha referencia a este tema de cuando estuvo sola todo ese tiempo y qué le pasó a ella todo ese tiempo. En ningún momento la idea es juzgar, para eso obviamente hubo un juicio, ella está condenada, está cumpliendo una condena, así que digo esto porque, digamos, en pos de hacer una entrevista que tenga valor periodístico, la idea siempre es no juzgar, sino tratar de ahondar un poco en esa personalidad, ¿no? Que hace que una persona que es socialmente funcional, de golpe, cometa un asesinato. Es la gran pregunta de la historia de la humanidad, intentar entender por qué el hombre es capaz de matar al hombre, ¿no? Y eso es un poco la idea que Y también me parece que hasta acá el valor ha sido algunas revelaciones novedosas, ha dicho cosas en los cortes que vimos que ni siquiera dijo en el juicio, y a mí me resuena desde el viernes esta idea de esta muerte accidental o falleció. no. Exactamente. O no. Ahora lo vas a ver que en dice el contexto no. de la charla, ¿no? Y la verdad, bueno, es la primera vez que Nair Galarza da una entrevista en televisión. Ha dado alguna vez alguna entrevista a un medio gráfico, más precisamente a Palacios en Infobae, pero bueno, no se la ha escuchado nunca. Así que bueno, esta es la primera parte de la entrevista a Nair Galarza. Ahí va. Hola Nair, gracias por recibirnos. Primero te quería decir que la idea de esta entrevista, ya que es tu primera entrevista en televisión, nunca hablaste, la gente no te escuchó todavía a vos, más allá de lo que fue tu declaración en el juicio. Lo que te quería decir que la idea es conocerte. ¿Hace cuánto estás en este penal? En este penal estoy desde septiembre. Me trajeron un día antes del día de mi cumpleaños. Un día antes, vos cumplís el 11 de septiembre. El 11 de septiembre. Así que festejé mi cumpleaños acá, me cantaron el feliz cumpleaños, me hicieron un regalo. Era como si te conocieran de alguna manera. En realidad ya me conocían, así Claro. que... ¿Y te gusta más acá que donde estabas antes? Sí. ¿Cómo fueron los primeros tiempos de encierro? Y los primeros meses estuve en la comisaría, para mí fue horrible. Horrible porque estaba en una celda sola, no tenía compañeras, no me dejaban tener ningún tipo de comunicación. La única comunicación con el exterior que tenía eran las visitas con mis padres. ¿Cuánto tiempo duró eso? Ese tiempo que estuviste sola en la celda. Fueron 8 meses.
Es mucho tiempo. Sí, estaba sola y no podía tener ni televisor, ni radio, ni música, nada. O sea que pensaste mucho en ese tiempo. Tenía libros, creo que llegué a tener, no sé, 400 libros más o menos, porque era lo único que podía hacer. Y fueron 8 meses. Y estaba yo sola y tenía con mi mente que así como te puede jugar a favor como en contra. ¿Y qué sentiste? ¿Que te jugó a favor o que te jugó en contra ese tiempo? Y yo creo que me ayudó bastante, a pesar de que fue horrible, porque la verdad que fue horrible estar sola tanto tiempo, en silencio, incomunicada. Ni siquiera la pude saludar ni a mi mamá ni a mi papá por el cumpleaños. No me dejaron ni siquiera llamarlos, ni saludarlos, ni verlos, nada. Para mí eso fue horrible. Pero creo que me ayudó bastante, porque venía pasando por unos años terribles y estar sola creo que me ayudó a pensar mucho, a replantearme muchas cosas, a darme cuenta de muchas cosas, a sanar. Y yo creo que me ayudó a cambiar mucho como persona, porque no tenía nadie que me diera opiniones, ni críticas, ni nada. Entonces, como que yo sola me fui dando cuenta de las cosas. ¿Cuándo fue la primera vez que vos contaste lo que pasó esa noche? ¿A quién se lo contaste por primera vez? A mis padres. ¿Enseguida que ocurrió? No, es que yo ese día no podía reaccionar. No entendía todavía lo que estaba pasando. Ni siquiera sabía lo que me estaba pasando, no caía. O sea que vos llegaste a tu casa, siempre cuando leía sobre tu caso pensaba esas cuadras que caminaste, ¿no? A partir del momento en que lo dejas a Fernando ahí y te vas hacia tu casa. ¿Qué pensabas en ese momento? No tenía nada en la mente. ¿En blanco? Sí. ¿Alguna vez en otro momento de tu vida experimentaste esa sensación Nunca. de un blanco en tu cabeza? Nunca. Y es más, si me preguntas cómo hice para llegar a mi casa, la verdad que no me acuerdo. ¿Y cuando llegaste a tu casa, sí te acordás qué fue lo primero que hiciste? No me acuerdo nada. ¿No te acordás cuando volviste a apoyar el arma tampoco? No me acuerdo de nada. ¿Y es verdad que te fuiste a dormir? No, ¿cómo me voy a ir a dormir? Era una bola de nervios, no sé si no me dio un ataque de nervios también. Imposible que me acueste a dormir. ¿Y no despertaste a tus padres para pedirles ayuda, para...? Entré a mi habitación y me quedé quieta. ¿Cuánto tiempo duró eso? Fueron horas, me imagino, hasta que te llama la mamá de Fernando, ¿no? Para ver si sabías algo de él. ¿Fue así? Sí, me llamó la mamá de Fernando. No sé, no tenía noción del tiempo ni de lo que me estaba pasando. ¿Tu papá en algún momento se sintió culpable por el tema del arma? Sí. ¿Por qué parte? ¿Por dejarla ahí apoyada en la heladera? Sí, lo que pasa es que él confiaba en nosotros, en su familia. Mi hermano y yo sabemos perfectamente desde chico que las cosas del trabajo de mi papá no se tocan. Pero vos sabías usar armas. Él te había enseñado, ¿no? No. ¿Nunca habías agarrado un arma? Nunca agarré un arma. Y supongo que por confiarse y por... En realidad yo tuve la culpa porque ellos no sabían que Fernando iba a mi casa a la noche. Si no, ¿qué hubieras hecho? Y supongo que si no, mi papá no lo hubiera dejado ahí por confiarse de nosotros. Aunque tampoco siempre estaba se ahí hubiera imaginado. Tampoco se hubiera imaginado que alguien la iba a agarrar. ¿Quién agarró el arma? Fernando. Seguí sosteniendo lo mismo que en el juicio. Es que fue así. Siempre lo voy a seguir sosteniendo y siempre voy a decir lo mismo. ¿Vos sentís que estaba en tus manos la posibilidad de que Fernando se salvara?
Supongo que no. Cuando ustedes agarran ese camino hacia lo de tu abuela, que era un callejón por el que no circulaba mucha gente, de alguna manera vos sabías que era una zona que no había gente, ¿no? ¿Por qué decidiste Te digo agarrar la por verdad, ahí? en ese momento no sabía nada. O sea que vos, ese aturdimiento del que hablas, empieza antes. ¿En qué momento arranca? ¿Cuando estaban en tu casa? Sí, en la discusión. En la discusión en tu casa. Sí. ¿Y por qué te vas con él? Porque estaba amenazada. ¿Y no se te ocurrió tirarte de la moto? No sé. ¿Te daba más miedo quedarte que irte? Es que ahora te puedo decir sí, hubiera hecho tal cosa o hubiera tomado otra decisión, pero en ese momento no pensaba. Cuando estás en una situación así, lo que menos haces es pensar. Cuando vos publicaste en las redes ese texto justo después de que te enteraste que Fernando estaba muerto, El de la imagen. que vos dijiste que era un ángel que siempre iba a estar en tu vida, Esa ¿no? imagen no la publiqué yo. ¿Cómo fue eso? A mí me secuestran el celular a las 8 de la mañana, ni bien me llaman a hacer la testimonial. Ujú. Enseguida, ni bien llegué, el juez de garantía dio la orden de que me secuestren el celular y enseguida se los di y O sea que vos nunca ese posteaste nada. mensaje con la foto, tengo entendido que no sé si fue al mediodía, a la siesta o a la tarde, pero imposible que haya sido yo porque me secuestraron enseguida el teléfono. ¿Ahí te diste cuenta que algo estaba pasando cuando te secuestraron el eso teléfono? me dio una impotencia impresionante porque todo el mundo decía que cómo me dio la cara para publicar esa foto y escribir todo eso. Y me da impotencia porque no había sido yo. La que publicaste eso. Claro. Ujú. Pero cuando te secuestraron el teléfono y viste que ya se estaba poniendo distinta la situación, inclusive después quedaste detenida, ¿ahí como que caíste? No, la verdad que no. Todavía no. No. ¿Y cuándo tomaste conciencia de lo que había pasado? Tomé conciencia 3 meses después. Lo tenés muy claro. 3 meses después. ¿Por qué tenés tan claro el momento? ¿Qué pasó 3 Porque, meses después? Mis abogados pidieron que yo tuviera una asistencia psicológica porque realmente la necesitaba. Fueron muchas cosas que me pasaron juntas. Fue todo muy inesperado. Y bueno, y no me negaban tener una atención psicológica, no me dejaban, pero al final, bueno, la psicóloga tuvo la idea de ir a verme en el horario de visita, que mis horarios de visita eran de 2 horas, así que tenía que estar 1 hora sin ver a mi familia para estar con la psicóloga. Y ella fue la que me ayudó, la que me hizo entender, porque yo estaba en las nubes. ¿Y Te digo la verdad, no. ¿Qué entendiste ahí? ¿Qué fue lo que entendiste? ¿De qué tomaste conciencia? Y de que Fernando había fallecido. Sí. Y fue terrible porque pasar de estar en una nube, de no saber qué estás haciendo en ese lugar. Yo le preguntaba a mi abogado, ¿qué hago acá? ¿Llorás? Y no me gusta decirlo, pero sí. ¿No te gusta sentirte débil? No. ¿Y de quién crees que aprendiste eso? Y no sé, de mis padres. Él te enseñó así a ser fuerte, a no mostrarte débil por lo menos. No sé si no mostrarme débil, pero sí a ser fuerte. Por eso también yo creo que me aguanté muchas cosas pensando que podía sola. Pensando que yo, por ser fuerte, creía que me la podía arreglar sola, que podía solucionar todo yo sola. A mí me llama la atención cuando vos decís que Fernando falleció. Que en general es un término que uno utiliza cuando alguien
muere por una enfermedad, una muerte natural, digamos. En este caso fue distinta la situación, pero no lo podés decir de otra manera. No. Porque recién decías que en las cartas y vos misma lo decís, que nadie puede decidir sobre la vida de otro. Y que eso es lo que te da culpa, que vos sentís que decidiste sobre la vida de Fernando de alguna manera. Es que haya sido accidental o no, la realidad es que hay una persona que falleció. ¿Cuál fue la última imagen que tenés de Fernando? No quiero pensar en eso. Si tuvieras, pasó casi un año, ¿no? Que declarar hoy, ¿no? Si te tocara nuevamente, ¿cambiarías algo de lo que dijiste? Cambiaría todo. Yo creo que en ese momento todavía no estaba en condiciones de declarar. Porque no tenía la mente clara todavía. Yo estaba sola, encerrada, y es como que se me juntaban todos los pensamientos, los recuerdos, todo, no me sentía en condiciones. Creo que no fui clara en las cosas que me pasaron. En cuanto al relato de los hechos, de cómo se dieron, o en cuanto a otras cosas. Desde los hechos hasta la relación que tenía con él, las cosas que me pasaron. Hay muchas cosas que cambiaría. Quizás quieras aclarar algo que te faltó decir o que fue diferente a lo que dijiste. Pasó un año, pensaste un montón. No sé si aclarar, pero sí me gustaría expresar que para mí fue muy injusto lo que hicieron conmigo, tanto social como mediáticamente, porque creo que me condenó la sociedad y no la justicia, que la justicia también se prendió al juego de lo mediático, porque desde antes del juicio ya se sabía que me iban a dar una perpetua, pero porque la gente me juzgó sin saber lo que me había pasado. A nadie le importó lo que a mí me pasó. Nadie me preguntó, a nadie le importaba. En el momento que lo tuve que contar, nadie me creyó. Es más, se fijaron en cómo tenía el pelo, si me planchaba el pelo, se fijaron si tenía pintadas las uñas, en la ropa que llevaba. Nadie se preguntó qué pasó para llegar a una situación como esa. ¿Qué pensás que va a pasar con tu condena en casación? ¿Cuál es tu expectativa? La verdad que no sé, pueden pasar muchas cosas. En realidad, yo iba a ir a un juicio abreviado, donde mi condena era de 10 años, justamente por eso fue que me hice cargo. En realidad no me hice cargo. Mi abogado me llevó engañada diciéndome vamos con el fiscal y después te vas a dormir a tu casa. Y cuando estábamos adelante del fiscal me dijo decirle que fuiste vos. Y yo no entendía nada, pero como era mi abogado, confiaba en él. Y bueno, me enteré que era porque iba a un abreviado. Así que estaba esperando la condena de 10 años. Pero después resulta que apareció la querella, se hizo todo mediático, salió en todos los medios y bueno, tenía esperanza de que la justicia actuara objetivamente en mi juicio y sin embargo se dejaron llevar por la sociedad y por los medios. ¿Qué era lo que más te molestaba que dijeran los medios? ¿Qué es lo que más te dolió? Todo lo que dijeron los medios fue mentira. Primero, bueno, decían que Fernando era mi novio, que yo era la que lo acosaba, la que lo hostigaba, que lo maltrataba. Después me pintaban como una reina, que yo tenía todos los privilegios, que ahí mismo en la comisaría me enteré que supuestamente yo tenía personal trainer, que tenía un plasma, que tenía masajista. Y además yo creo que también hubiera influido mucho que mis amigas hubieran declarado, porque tengo
tenía 2 amigas que vivían conmigo, sabían la situación por la que yo estaba pasando. Es más, yo a veces andaba con el celular apagado y usaba los celulares de ellas para comunicarme con mi mamá, con cualquier otra persona, porque mi celular no paraba de sonar. Y ellas veían lo que me estaba pasando, pero porque prácticamente convivíamos. ¿Vos crees que alguna parte tuya pudo haber disparado el arma inconscientemente, por lo menos? Por más tóxica que haya sido la relación, por más mal que la pasé durante tanto tiempo, yo creo que nadie es nadie para decidir sobre la vida de otra persona. ¿Por eso te sentís culpable? Sí. Porque decidiste sobre la vida de Fernando. ¿Le pedirías perdón a alguien, Nair? Le pediría perdón a él. Esta es la primera parte de la nota de Nair. Enseguida te vamos a mostrar la segunda parte. Vamos a retomar precisamente en este momento. Vamos a hacer una pausa para, digamos, no perdernos ningún tema. La segunda parte es muy importante porque ella retoma el tema de la noche del crimen, de su responsabilidad, de la culpa, etcétera, ¿no? Cosas para destacar de la primera parte, muchas, Ricardo. Muchas. Por ejemplo, cuando vos le hiciste una pregunta, que es una pregunta clave, acerca de si pudo haber evitado lo que ocurrió, ella dijo que no, que ella no lo pudo haber evitado. Supongo que no, dijo. En la segunda parte, ahora vas a ver cuando ella dice, que lo adelantamos el viernes, Fernando pudo haber evitado todo. Claro, eso con lo cual traslada la responsabilidad a la víctima. Exactamente. Se saca de encima el problema, es un problema de Fernando. Eso es maldad pura. Más allá de cualquier estrategia, eso es maldad. Maldad. Sí, dije maldad. El profesor va a decir psicopatía. Yo voy a decir maldad. La primera cosa que anoté. La segunda cosa, no quiero pensar en la última imagen. Es decir, que la tiene la última imagen. No es que no la tiene. No es que estaba obnubilada. Ella no quiere pensar en la última imagen porque esa imagen le devuelve algo horroroso. No es que no la tiene y anduvo obnubilada dando vueltas por allí. ¿Por qué? Porque lo está diciendo ella. No estoy haciendo un análisis de cuestiones que no se hayan escuchado. Ella dice, yo estaba como en otro mundo, no fue donde está la palabra, pero cuando vos le preguntás acerca del tema del fallecimiento, porque habla de fallecimiento, ¿ella qué dice? Llamó mucho la atención que usara esa palabra. ¿Viste? Entonces, ¿ella qué dice? No, se deriva la conversación y llega al punto, no quiero pensar en la última imagen. Conclusión, la tenés la última imagen, pero no querés ir a ella. Bueno, acerca de lo último, también puse el algo arma, sobre... ¿no? El momento en donde la Cómo pregunta titubea. es quién agarra el arma. Sí. Hay Me duda. llama la atención. Sí, Ella baja la dice, voz. ella Hay demora algo en que responder. que se contradice, Mariana, con cosas que ocurrieron durante el juicio. Ella dice que nunca había manejado un arma. En cambio, una amiga de ella testimonió, sobre todo en los medios de la región, no sé qué habrá pasado en el juicio, si lo ratificó, que ella sabía disparar y que había aprendido Yo se lo pregunté a disparar. porque tenía entendido, Sí. no sé si ustedes recuerdan, pero que delante del fiscal ella había armado y desarmado el arma. O sea, Exactamente, eso sí. es lo que yo tenía entendido, me sorprendió Entonces su ahí hay una respuesta. mentira a vos. Yo quisiera hacer Sí, hincapié sí. en la última parte del relato de Ricardo Canaletti, que está relacionado con la memoria. El hablar de pérdida de memoria, o hablar de amnesia, por llamarlo técnicamente, es pretender colocarse en una situación de mejorar procesalmente su enfrentamiento a la justicia. A ver, está en expectativa la posibilidad, en lugar de un homicidio simple, de un homicidio que esté atenuado por una emoción violenta, hasta una inimputabilidad. Pero quiero que presten atención a lo siguiente. Ella dice que tuvo en un estado de obnubilación, como decía Ricardo recién. Pero sin embargo, cuando Mariana le pregunta quién tenía el arma, la tomó él. Luego, ¿te fuiste a dormir? No, me fui a dormir, me senté en una silla. Claro. Por lo tanto, a eso, También. en criminología, se llama memoria selectiva. Quiere decir, me acuerdo de lo que yo quiero. De lo que me conviene. Ahora, de lo que me llamó conviene. la atención que ella dice que ella pensó que lo podía solucionar sola. Y después dijo, cambiaría la declaración, pero diría lo mismo. O sea, no dijo porque soy inocente, porque es la verdad.
dijo, cambiaría la declaración y diría siempre lo mismo. Bueno, ella Me nos llamó acusa a mucho la nosotros atención. de inventar todo Sí, pero e hay un influenciar a problema. la justicia. O sea, ella sostiene que todo lo que dijo en juicio es lo que sigue sosteniendo ahora. que la justicia y dice hizo. que nosotros Lo digo mentimos y que la rapidito, el justicia tema mediático. miente también. A ver, el ¿cómo? tema mediático, rapidito. A ver, me condenaron los medios, además habló de una mala praxis de su abogado, Sí. en fin. Pero después dice, y después se metió la querella y se hizo todo mediático. Entonces, ¿cómo es? ¿Es los medios la que la vieron mal de entrada o fue que ella está caliente, perdón la expresión, porque la familia de Fernando se mete en el juicio como tiene derecho para hacerlo y acusa junto con el fiscal? De hecho, eso está atado, Ricardo, cuando Mariana le pregunta si pediría disculpas. Uno, digamos, lo que pensaba en su cabeza es a la familia, más allá de Fernando, obviamente, pero Fernando Ahora no en está la para segunda recibirla. parte, le Y la pregunto verdad, por la familia. omisión de la familia de Fernando Pastorizo en su relato, en sus disculpas, a mí me hace pensar en esto que vos decís, en el hecho de casi echarles la culpa de la situación que está Ahora, atravesando, vos sabés qué lo pasa cual allá hay un de- cinismo. Por eso Pero la además- psicopatía, verdad que yo me voy a después anotar vamos con a- la psicopatía, se denomina acting out. Quiere decir colocar la acción en otro, En colocar el la otro. culpa en otro. ¿Quién tomó el arma? El arma la tomó Fernando. Pero eso lo dijo Eso en lo voz hace más todo el baja. tiempo. Sí. O sea, bajó la Balbuceado. voz. Y además, cuando dijo que había llamado la mamá de Fernando, no agregó nada y también bajó la voz. Y no hizo ningún comentario. ¿Qué le dijo ella a la mamá de Fernando? ¿Qué Y disculpa dio? otra cosa, Fanny, la indignación que manifestó por el tema del posteo, que vos le preguntaste, esto de querer sacárselo de encima, dijo, me dio mucha impotencia, me indignó. No manifestó la misma indignación por la acusación que la llevó a una condena perpetua. Hasta, no quiero decir más, pero por lo menos se manifestó Pero más porque ella indignada dice por que el ella está- posteo que por el accionar de la justicia, de la Ella le sociedad, de echa los la culpa medios. a los medios, pero también a la sociedad. Ahora, Digo, la sociedad me juzgó, dice ella en un momento de la nota. Eso también es muy fuerte. Déjenme decir una cosa, Hay porque una a mí me parece que cada vez que desproporcionalidad. vuelvo a lo que hablábamos un poco el otro día, no va a decir fui yo, perdón, disculpe país, disculpe todo el Sobre mundo, todo porque porque no lo va a hacer. aparte ahora han apelado a casación. O sea, que Claro, también lo, hay... lo que yo digo es, más allá de las contradicciones en las que va a caer y todos esos espacios que son absolutamente lógicos de cuestionar, yo me sigo preguntando qué lleva a una persona a matar a otra. Y digo, hay un momento de la entrevista donde vos, Mariana, le preguntás si llora. Y ella se queda callada como si le hubieras dicho No me gusta si decirlo. mató a Se ríe. si, No, si cometió se ríe. otro Dijo- delito. no, dijo, Y no me ahora, gusta decirlo, no dijo no que me no gusta lloraba. decirlo. Evidentemente estamos hablando de alguien que tiene problemas emocionales previos muy profundos. Pero Se llama tanto- trastorno antisocial de la personalidad. Una eso. chica de 19 años que no puede decir Maldad. que llora. ¿Qué? Evidentemente Pero imagínate- ahí hay algo muy, muy de atrás. Que Y es viene, difícil ¿no? traspolarse, pero si uno estuviera en una situación donde estuviera convencido de su inocencia, partiendo de esa base, ¿no? Soy Nair Nunca Galarza, dijo Pero entonces, sacalo del Claro, nunca pero contexto. ella dijo no soy lo dijo. inocente. Y además uno gritaría, No, pero sacalo de la su escena. verdad Sacalo del caso. a los cuatro vientos. Y pero Sacalo no lo del puedo caso, sacar del Marina. caso, Una digo, chica que no puede llorar. Esa no es una mujer Evidentemente, inocente. yo no estoy hablando de Hablando de inocencia, su estoy, tema. estoy intentando mirar más allá de si es inocente o culpable. Ya sabemos que es culpable. Yo digo, acá hay un problema emocional muy de fondo, claramente. muy de Bueno, Pero además sabemos, no le- sabemos que es culpable. Un segundito, con esto termino, Fanny. Sabemos que es culpable, pero ella tiene una expectativa frente a casación. Probablemente, yo me animo a No, decir está que bien. no creo que... hemos estudiado el otro día con Ricardo fuera de cámara las sentencias impecables, él con la solvencia de que es abogado y yo con mis años de criminología. Pero ella tiene una expectativa y trata de mejorarse ante esa expectativa que tiene. Perdón, Fanny, te pido disculpas. No, todo bien. No, yo decía que ella hace mucho hincapié en que no pudo saludar a los padres el día del cumpleaños, pero no pensó que los padres de Fernando nunca iban a recibir el saludo de su hijo. Sí, absolutamente. No hay en ningún momento está puesta la atención o el protagonismo en Fernando, ¿no? Ella se victimiza muchísimo en cuanto a su situación, sobre todo con el tema de la violencia de género, tema al que vuelve y vuelve permanentemente, fue el pilar de su estrategia de defensa, ¿no? En un momento vos también le preguntaste sobre que ella termina respondiendo que si lo perdonaba y dice sí, que si lo perdono, o mejor dicho, le perdía perdón, ahí está, esa es la expresión que no me salía. Pero antes de eso habló de decidir.
Sí, yo decidí, y quien decide no está inconsciente. Es cierto lo que dice Tato, estamos dando vueltas siempre alrededor de lo mismo y le vamos a encontrar muchas contradicciones porque esta chica es mala. Esta chica es mala y es fría. Ahora bien, si vamos para atrás y vemos su historia personal, yo diría que justamente su historia personal ha hecho que sea mala, fría y matar al novio. Bueno, ahí vamos a un punto importante. Bueno, Habla esto del técnicamente tiene un nombre, perdón Mariana, técnicamente tiene un nombre. Pero se Esa debe maldad, discutir, pero sumemos todas las características de su personalidad. Encanto superficial, tiene la capacidad de generar alguna suerte de empatía. No nos olvidemos que nosotros la estamos observando a partir de un prejuicio. Cuando vos, Mariana, te sentás frente a ella, vos tenés claro que te estás sentando frente a un homicida. Esto es imposible negarlo. Yo te preguntaría si en lugar de haber tenido esta conversación en una unidad penitenciaria y en conocimiento previo de que ella era autora de un crimen, vos te hubieras sentado con una chica como ella en un bar a hablar de modas, por ejemplo. ¿Hubieras percibido todo esto? No, claramente ella tiene una disociación muy grande. Absolutamente, además, ¿no es cierto? absolutamente. Y este es un poquito el juego en el de que de alguna manera ella quiere arrastrarte. Yo por eso el otro día escribí a nuestro chat, Mariana salió indemne de toda esta personalidad, y así fue. Porque te mantuviste, con un sentido de profesionalidad muy importante que no es fácil mantener frente a una chica en estas circunstancias particulares. Porque, a ver, quien está mirando esto cree que a lo mejor puede reemplazar esta situación. No es fácil estar dentro de una unidad penitenciaria, el ámbito en ese lugar, que solo quienes hemos ingresado ahí sabemos lo que es, cuando se empiezan a cerrar las puertas de rejas atrás nuestra, etcétera, ¿verdad? Sí, sobre todo lo sentí yo cuando me iba, ¿no? Esa sensación de que uno volvía a la vida normal y salías del encierro, claro, ¿verdad? Exactamente, ¿no? Y ella quedaba ahí con toda su historia, con todas sus dudas con respecto a qué iba a opinar la gente. ¿Te sentiste aliviada? De esta entrevista. La verdad es que fueron 2 horas de una intensidad, Ricardo, que todavía no me la saco del cuerpo. ¿Sabes qué se nota? ¿Sabes qué se nota? Fue muy intenso, sí. Sí, porque se nota hubo en la muchos entrevista. silencios, bueno, cuando uno hace una entrevista de estas características, sin ánimo de juzgar, como repito, uno quiere como entrar un poquito más para justamente, ¿no? Analizar qué es lo que hay en esa cabeza. Uno intenta llegar al otro y bueno, es un ejercicio que en estas circunstancias fue muy difícil. Fueron 2 horas, fue mucho tiempo en donde por supuesto los temas iban cambiando, íbamos y volvíamos, pero había unos silencios pero larguísimos, de alguna manera, Mariana, y unas miradas, ¿no? Y yo trataba de leer el lenguaje corporal y qué era lo que estaba diciendo con las palabras y qué era lo que estaba diciendo con la expresión. De alguna manera, el tiempo de la entrevista, que fue muy prolongada, va generando una erosión, ¿verdad? Porque hay algo que se ha logrado. Ella tenía una construcción en su discurso que en algún momento se ve quebrada. Los silencios, porque nosotros hemos prestado especial atención a eso, son cuando llegan las preguntas, o sea, las respuestas que ella tiene que traer a las preguntas que la comprometen, de alguna manera la situación en la que ella pretende colocarse de alguna manera procesalmente. Por eso yo insisto que todo esto gira alrededor de esa apelación que tiene radicada en el Tribunal de Casación. Igual, esta entrevista a mí me parece importante destacar que digamos, acá nadie está discutiendo quién es el asesino y quién es la víctima, ¿no es cierto? Está Eso claro. está clarísimo. Es que ella misma no lo niega, ¿eh? Tampoco lo niega. Sí, en sí. un momento, y creo que viene ahora en esta segunda parte, hace referencia a qué hubiera creído ella una condena justa. A mí me llamó mucho la atención lo que ella respondió ahí por esto mismo, ¿no? Ahora no les quiero adelantar lo que dice, pero si bien ella sostiene todo el tiempo que lo que sucedió es accidental, o sea, eso que declaró en el juicio ella lo sigue sosteniendo, tampoco niega que hay un homicidio. Entonces es una contradicción terrible. Y al mismo tiempo, como ella todo el tiempo habla de la violencia de género, tampoco dice que se hubiera defendido de Fernando en ese momento en el que se disparó, según ella, accidentalmente el arma. Uno pensaría en una situación como esa, siguiendo la línea de razonamiento de Nair, que bueno, hay un forcejeo, hay una discusión, no una discusión que termina y vamos en moto, no, una discusión que continúa, que él es un hombre agresivo, que tenía un arma, entonces ella se defiende, toma el arma, se dispara. Eso lo hemos visto, ha ocurrido, pero ella no habla de eso. Ella habla en un punto de un estado de obnubilación.
Y con algunas contradicciones evidentes como ese asunto de quién tenía el arma. Pero más allá de eso, de obnubilación, habla de esa cosa. Aturdimiento. O sea, aturdimiento. Es una estrategia para mejorar su situación que es confusa. Por eso yo dije el otro día, cuando charlamos el viernes, que eso abre un abanico. Quienes conocemos de casos criminales sabemos que la estrategia de defensa se centra en una inimputabilidad, en la posibilidad de una emoción violenta, en cambiar la figura del homicidio simple al homicidio culposo. Acá migra permanentemente y ahora aparece la causa de justificación, que sería la violencia de género. Se agrega una más que en el primer tramo del juicio no estuvo en tratamiento. O sea, como que pareciera que es una estrategia que se va modificando permanente, que tiene un proceso evolutivo permanente. A mí hay algo que personalmente no me toca tanto a lo estrictamente técnico, pero me llamó la atención y lo copié textual. Me condenó la sociedad y no la justicia. La justicia se prendió en el juego. Yo creo que esto es muy fuerte porque de nuevo está haciendo el acting out. Exacto, la responsabilidad en otro lado. Vamos con la segunda parte de la entrevista a Nair Galarza. Adelante. ¿Le pedirías perdón a alguien, Nair? Le pediría perdón a él. ¿Lo hiciste internamente? Sí. Lo hice muchas veces. ¿Y te hace sentir mejor? No. 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 ¿Haces planes a largo plazo? No. La verdad que no pienso en nada de lo que pueda llegar a pasar o de lo que voy a hacer, no. Pienso en lo que estoy haciendo ahora, me preocupo por lo que tengo que hacer mañana, nada más. Y sin embargo estudias, vas Sí. a la facultad, ¿cómo es eso? ¿Salís? Sí, ahora me cambié de carrera, estoy haciendo la licenciatura en psicología. ¿Y por qué cambiaste? Porque me siento decepcionada de la carrera que había elegido. Yo creo que la justicia no siempre es como debería, que por más que yo quería ser abogada para defender a la gente, para hacer justicia, pero me di cuenta que por más que seas la mejor abogada del mundo, las cosas no son siempre como deben ser. Entonces me decepcionó mucho. Y acá, por ejemplo, cuando llegaste decís que te recibieron muy bien, pero también habrá quien te habrá mirado de reojo y por ahí habrá pensado... Obviamente, siempre había alguna chica que estaba media distante, que tenía que tener cuidado, pero fue hasta que me conocieron. ¿Te daba miedo eso? No me daba miedo. ¿Y cómo es la vida acá? Yo creo que la vida no se termina en una cárcel. Mucha gente ignorante en el sentido de que no sabe lo que es un penal, se cree que acá es todo oscuro, todo horrible, como las películas, y no, uno acá hace su vida normal, se levanta a la hora que quiere, come, mira televisión, escucha música, habla con los demás, tomas mate, estudias, trabajás. La única diferencia es que, bueno, la más importante que es la libertad. ¿Cuánto te pesa no tener esa libertad? Mucho. Porque por momentos hablas de este lugar como si te estuviera protegiendo de algo peor que hay afuera. ¿Lo sentís eso? No, ¿sí? a lo que voy es que no es tan malo como parece. La vida no se termina acá adentro, uno sigue su vida. Obviamente que pienso que me gustaría estar afuera y... ¿Qué estarías por ahí haciendo? pienso, ¿Dónde estarías sí, si no estuvieras acá? Pienso en lo que estaría haciendo en este momento, los fines de semana yo sufro porque afuera vivía saliendo a bailar. Así que para mí los viernes y los sábados son horribles. Pero bueno, yo supongo que en algún momento todas acá vamos a salir. Y no, si me pongo a pensar en la cantidad de años que me dieron a la condena, no caigo en una depresión. Por eso yo trato de seguir viviendo mi vida. ¿Cuántas Nair hay? ¿Y cuál es la más verdadera y la que sentís vos más propia?
para hacerte más fácil la pregunta, podemos decir que hay una Nair prehecho, antes del hecho, una Nair que estuvo ahí en el hecho, que participó de eso, y una Nair post-hecho. ¿Cuál es la más verdadera? La de ahora. Fue muy difícil para mí porque fue todo un proceso psicológico y emocional. Porque así como soy ahora, era yo antes de los 15 años, de los 16 años. Después, antes del hecho fue como que no me reconocía. Era totalmente otra persona en cuanto a las actitudes, los pensamientos. Y yo creo que ahora volví a ser como soy yo realmente. ¿Y qué pensás que te ayudó a que eso sucediera? Que vuelvas a ser como sos vos. Y supongo que darme cuenta, pensar, el aislamiento que tuve me ayudó bastante en replantearme lo que soy, qué fue lo que pasó, lo que viví. ¿Te acordás bien de ese día, lo que viviste? ¿O tenés momentos borrosos? No me acuerdo. Es que en realidad nunca conté lo que de verdad pasó. ¿Por qué? Por miedo, capaz. ¿Más miedo? ¿Tenés una Tengo perpetua? mucho miedo. ¿A qué le tenés miedo? ¿A qué más se le puede tener miedo que a estar con una cadena perpetua? ¿Cuál es tu miedo? Hasta ahora todo lo que he dicho me han juzgado o me han criticado o lo han sacado de contexto o lo han tergiversado. Entonces todo lo que yo digo siempre lo toman para mal. Siempre cambian mi palabra o siempre lo toman para otro lado. Ahora Eso tenés me la da oportunidad miedo. de usar tus palabras. Nadie puede cambiar lo que vos decís, ¿no? Estas son tus palabras. Nadie va a poder inventar algo sobre algo que vos decís. ¿Qué es lo que pasó ese día que vos no le contaste a nadie? ¿Qué detalle no le contaste a nadie que haría la diferencia? Y me gustaría decirlo, pero lo que pasa es que todavía estoy esperando una respuesta de casación. Entonces prefiero no hablar sobre eso. ¿Pensás en él? Sí. ¿Y qué pensás? Y no sé. Me siento culpable porque más allá de todo lo que pasó con él, más allá de que si se veía conmigo o no, él era una persona y tenía casi mi misma edad y más allá de todo él era una persona que ya no está y eso me hace sentir demasiado culpable porque no sé qué hacer y en realidad no tengo nada para hacer para poder revertir la situación. ¿Fue accidental lo que pasó? Fue accidental. ¿Lo podrías haber evitado? Yo creo que no lo podría haber evitado. Ese día no se pudo haber evitado. Yo creo que, vuelvo a lo mismo, tendría que... Yo tengo la culpa de no haber cortado con todo desde antes, desde el principio de que empezaron a pasar las cosas. Tendría que haber hablado antes, tendría que haberlo contado, pero como no lo hice, no creo que se pudo haber evitado la situación. ¿Y vos te sentiste responsable cuando tomaste conciencia? Si me sentí responsable de lo que pasó, te diría que no.
sí fui responsable de no haber cortado la relación cuando tuve que haberlo hecho, de no haber hecho una denuncia cuando lo pude hacer, de no haber hablado antes, de no haber contado lo que me estaba pasando. Sí me siento responsable de haber pasado por alto cosas tan importantes, pero yo creo que fue porque en el momento no tenía noción de la gravedad de las cosas. Hoy te lo puedo decir que ni yo misma entiendo por qué soporté tantas cosas. Yo estaba muy acostumbrada o muy cegada, puede ser, y no tenía noción de las cosas. Y la verdad que yo creo que me aguanté tanto porque si hablaba sabía que iba a salir más perjudicada mi familia que yo. Y a mí me pueden decir cualquier cosa, me pueden hacer lo que quieran, pero mi familia es sagrada. ¿Nunca hablaste con nadie de eso? Más allá de tu amiga, ¿no le contaste a tu mamá? Con tu mamá tenés una relación bastante cercana, ¿no? Sí, con mi mamá tengo una muy buena relación. Y mi mamá yo tampoco le quería contar porque primero que se iba a preocupar. Obviamente le iba a contar a mi papá y lo último que yo quería era que se enterara mi papá, porque lo conozco. Pero ustedes tenían épocas en las que estaban bien, o sea, de repente estaban bien, de repente estaban mal o siempre estaban mal. ¿Cómo describirías esa relación que tenían? Y no sé cómo describirlo. Es como que al principio, sí, cuando nos conocimos, sí, como cualquier persona que se conoce con otra, nos hablábamos bien, sí salimos a un par de helados juntos, pero después como que se fue cortando, o sea, nos fuimos distanciando porque había violencia de por medio. Violencia psicológica, verbal, física. Y de a poco nos fuimos distanciando y ya dejó de ser algo normal. Porque sinceramente era enfermizo. La situación era terrible. Y te lo cuento ahora que me doy cuenta. En este momento, como ya te digo, para mí yo estaba acostumbrada. ¿Y pensás en sus padres? ¿Pensás en su familia? ¿Alguna vez tuviste ganas de hablar con ellos o decirles algo? No. Más allá de que haya tenido no tal relación, sigue siendo la pérdida de un hijo. Así que prefiero no decirlo. ¿Y con la mamá? Que es mujer. No. No. Y si tuvieras, cuando lo imaginás y lo pensás, ¿cuál es el recuerdo que te viene de él? Es que no sé cómo explicarte. Yo no puedo pensar en él porque me angustio. Tratás de salir de ese lugar. Prefiero no hacerlo. Porque viene de nuevo el tema de que no puedo hacer nada para revertirlo. Me da impotencia y no sé, me da bronca no poder hacer algo. ¿Bronca con vos? Conmigo misma. Con vos. ¿Estás enojada con vos? Sí. ¿Qué es lo que te enoja de vos? ¿Qué es lo que no te hubiera gustado que pasara? Y que no me hubiera gustado que hubiera fallecido. Vos decís que fuiste víctima de violencia por parte de Fernando durante mucho tiempo. Eso es lo que declaraste y lo volvés a contar en esta entrevista. Esa noche Fernando agarró el arma, según lo que vos también declaraste y seguís sosteniendo. Ese arma vos tratás de sacársela y ahí es donde declaraste se suceden estos disparos. ¿Qué es lo que se podría haber evitado?
Se pudo haber evitado el día. Ese día nosotros no nos tendríamos que haber visto. De cualquier forma iba a terminar mal, por eso yo siempre dije que si yo no estuviera acá adentro estaría en un lugar peor. Si hubiera sucedido lo que sucedió defendiéndote de Fernando, Sí. ¿la historia hubiera sido otra? Sí. ¿Hubiera sido lo contrario? Quizás no. Quizás vos disparabas para defenderte de Fernando y Fernando encontraba la muerte también, pero no hubiera sido por la espalda. Fernando no se pudo defender, eso es lo que dicen las pericias. ¿Qué te pasa con respecto a eso? Y que eso es lo que dicen las pericias. No fue lo que pasó. ¿Él se pudo defender? ¿Pudo haber evitado lo que sucedió? Fernando pudo haber evitado todo. ¿Cómo lo podría haber evitado? En un momento se habló, cuando fue el juicio y se había viralizado el video íntimo entre ustedes, que vos habías amenazado con suicidarte. ¿Pensaste en el suicidio alguna vez? Yo no amenacé a nadie. Eso fue mentira. ¿No te hubiera molestado o te hubiera molestado? Obvio que me hubiera molestado porque no era necesario. No era necesario que lo publiquen y que lo vea todo el mundo si era algo del juicio. Se supone que tendrían que ser serios, igual que la declaración. Me molestó mucho que la hayan pasado en la televisión. Se supone que si es un juicio serio, no, esas cosas no se venden. Y igualmente, yo creo que nada de mi juicio fue serio porque el periodismo sabía todo, estaban al tanto de todo, de cada mínimo detalle. Es más, durante el día de los alegatos, los abogados y los jueces estaban apurados porque jugaba Argentina. Sí, me acuerdo de eso. Y está perfecto, era un mundial, pero estábamos en un juicio y me estaban por condenar a perpetua. No me pareció muy serio. ¿Cómo recibiste vos la noticia de la condena? Porque no estuviste en el momento de la No, yo sentencia. no quise ir porque ya sabía que me estaban esperando, ya sabía la condena que me iban a dar. ¿Sabías? Así que preferí que no era necesario. ¿La relación con tus padres cambió desde que estás acá? Sí. Siempre fuimos unidos, pero bueno, durante este último tiempo, o sea, antes de que yo entrara, yo me enojaba mucho con mis padres porque, bueno, ellos se preocupaban por mí y yo no les quería contar nada, entonces eso generaba conflicto. Y bueno, ahora obviamente que me arrepiento porque ellos lo único que hacían era preocuparse por mí y yo era la que me enojaba y les reprochaba. ¿Ellos en algún momento se enojaron con vos por lo que pasó? No, no se enojaron porque creo que se daban cuenta de todo lo que estaba pasando, pero como yo siempre les decía que no se metieran, que no se metieran. Pero sí, esta situación nos unió más a los cuatro. Con mi mamá me llevo como que si fuera mi hermana y con mi papá, bueno, también tengo algo especial. ¿Qué dirías que piensa tu papá de todo esto? ¿Él te lo expresó? ¿Pudieron hablar? Lo único que digo es que para mí lo más importante en mi vida son mis padres y mi hermano. Para mí son sagrados. Muchos dicen, ¿sabes?, que vos por proteger a tu papá terminaste perjudicándote en esta causa. ¿Pasó eso? Y la verdad que yo por mi papá haría cualquier cosa. ¿Aún quizás tener que soportar una perpetua? Sí.
Bueno, eso a mí me sorprendió muchísimo, Ricardo. Sí, por supuesto. Tenemos una tercera parte todavía que retomamos desde es acá. A mí me sorprendió, en un momento había circulado la versión de que el padre quizás se había tenido algo que ver o con... Que había sido el asesino. Sí, o quizás había ocultado alguna prueba, o no sé, pero me llamó la atención que cuando le dije lo de... Ella dijo sí, inclusive mantener la historia familiar es lo que explica por qué esta chica es como es. Totalmente. Y hizo ese silencio tan terrible que acabamos de presenciar ante una pregunta tuya que iba directamente al grano, iba directamente al punto. Yo creo que tiene mecanismos mentales de defensa. Cuando no responde, cuando se queda callada, cuando miente, cuando es para proteger su mente, porque si no esta piba estaría loca. Estaría loca, hablo de psicosis, no de psicopatía. Hablo ya de psicosis, estar viendo marcianos. Al punto, ella se cree esto, que llega a decir algo que es inverosímil desde donde se lo mire. Él se pudo defender. Un tipo que va de espalda en una moto se pudo defender de un tiro que le viene por la espalda. Cuando cae boca arriba, ¿se puede defender de otro disparo a 50 o menos de centímetros? Es decir, es tal la construcción mental, el casillero mental que se armó para protegerse ahí adentro, que llega a extremos como lo que hemos escuchado. Y en la última parte, cuando se abre un poquito más, cuando vos ya salís un poco del hecho, hiciste bien porque entraste con el hecho, saliste del hecho, volviste al hecho y él ahí pisó el palito. Pero bueno, cuando ella sale del hecho y empieza a hablar de esas cuestiones, de que yo era una hasta los 15, después fui otra, porque evidentemente tiene que transferir la culpa a Pastorizo. Después de los 15 él me transformó, me hizo sufrir la violencia y demás. Hasta llegar al punto, yo insisto, ¿no?, en que ella hace todo esto para tratar de, primero, mantener una conversación y segundo, sobrellevar lo que está viviendo. No es fácil la vida en la cárcel, contrariamente a lo que ella está diciendo. No es para nada fácil. Es llamativo, ¿viste cómo se refiere a la vida es dentro muy del llamativo. No es para nada fácil, ni siquiera para una chica como ella que tiene, bueno, sus padres que la asisten y demás. Pero ella se armó un discurso. Hay que indagar, creo, en la vida personal de esta muchacha para ver cómo llegó a ser tan mala. Porque insisto con el concepto de maldad, ella es mala. Vos sabés, Ricardo, que hay toda una gran discusión de la psiquiatría forense, a ver si el psicópata nace o el psicópata se hace. Y no se han puesto de acuerdo los psiquiatras en ese sentido, porque hay quienes sostienen una postura y quienes sostienen otra. De lo que no podemos tener duda, indudablemente, de que esta chica pertenece a un grado de perversión en su personalidad que pocas veces hemos visto en una persona de estas características, una chica joven, de clase media, etc. El acting out está permanente y fundamentalmente yo voy a hacer hincapié, ya le devuelvo la palabra a Ricardo que lo interrumpí. Hay dos cosas que uno percibe que están permanentemente ausentes, que te las voy a preguntar concretamente a vos, Mariana. ¿Vos percibiste culpa de ella? ¿Se sentía culpable? No por la muerte de Fernando. Que es el hecho central. Exacto. ¿Sentía remordimiento? Yo creo que ella siente remordimiento por su familia, por cómo le cambió la vida, por todo lo que pasó a partir de la muerte de Fernando y por estar, digamos, allí. Pero claro, él lo responde claramente. Cuando yo le pregunto por su responsabilidad, pues ella dice que se siente culpable, pero no responsable de la muerte. O sea que es muy contradictoria. Sí, pero la se siente manera en culpable, ella de nuevo en el acting out, se siente culpable de haber sostenido esa relación, de no haberla terminado. Inclusive quisiera borrar ese día del almanaque, de alguna manera lo dice también. Aparte, como ella refiere todo el tiempo y ahí nunca, o sea, se corre solo si la pregunta la formulaba de otra manera, ¿no? Pero si no, lo accidental ella lo sostiene. Entonces, ¿cómo podría ella sentir culpa si ella está sosteniendo que fue accidental? Por eso fue tan contradictorio. Me siento culpable, pero fue accidental, pero me estaba defendiendo, pero en realidad fue por las... O sea, todo es contradictorio. Todo el discurso me da a mí como que ella dice, en algún momento para resumirlo, pucha, miedo que me pasó. Sí.
Y punto. Sí, y No, encima cuando por eso... dice, Fernando encima por podría eso. haber evitado todo. O sea, nosotros no nos teníamos que ver ese día. O sea, como si no se hubieran visto ese día y Fernando no hubiera sido insistente. Sí, pasaba. y según el relato que ella hace, ¿no? No es lo que después las pericias indicaron, pero si él no hubiera agarrado el arma, si él no se hubiera subido a la moto, si él no se la hubiera llevado y la hubiera amenazado y demás, nada hubiera sucedido, después ¿no? dice- Ahora, la historia sin hubiera embargo, sido otra. Yo sería la que estaría muerta. Eso iba a decir, exacto. Ella Pero- remarca que si no hubiera terminado de esta manera, ella estaba en un lugar peor que la cárcel. Bueno, pero ese es un discurso que ella agrega, recordemos, en pleno juicio, cuando empieza toda la ola, ¿sí? de la violencia de una de género. menos y demás, ella se trepa a eso. Sí. Les puedo hacer una pregunta a los dos especialistas. ¿Esta mujer va a salir libre o no? ¿En cuánto tiempo? En 25 años, Sí, más a los o menos. 50. Más o menos. A los 50, Sí, sí. a los Si se 50, confirma, 45, Puede a los tener una 45 condicional a partir de los 20, podría tener. Luego Ahora- salidas laborales y qué sé Por yo. eso, a partir de Me los llamó 20. la Es un atención, dato no menor ese, ¿eh? Mariana, que vos le preguntaste si se siente responsable. Ella se quedó en silencio y volvió y repitió, si me siento responsable. Que eso lo hacen cuando están pensando qué respuesta te puedo dar. No, pero esperá, ¿Viste Fanny, cuando repiten la porque pregunta? Lo anoté. Dice, me vos siento también. responsable de no haber cortado la relación. Sí, pero- No responsable del crimen, ¿eh? No, ya sé, pero quiero decir que le preguntó directamente Mariana. Ella se quedó en silencio y dijo, si me siento responsable. Sí, me siento responsable de tratar. Como si Habló de buscara- cosas graves, pero no te aclaró cuáles eran las cosas graves. Era la oportunidad de decir, bueno, pasaba esto y esto. Bueno, Y ella además hizo te dijo- referencia en reiterados momentos a cómo era esa relación. Y cuando digo relación también marco la contradicción, porque todo el tiempo la defensa, inclusive ella también en distintos momentos de la entrevista, hace hincapié en Claro. que no había una relación, de que no había un vínculo, porque justamente ella recibe perpetua por el vínculo. Por eso Claro. quiere quiere remarcar que no eran novios, porque Pero marcó si muchos no años. hubiera tenido otro tipo de condena, que es de lo que hablamos en la tercera parte, ¿no? Al ella remarcar que no había relación, pero al mismo tiempo hablar que si no hay una relación, no hay manera de que haya violencia tampoco. Claro, digamos. y ella O sea, habla de- ahí está lo Como contradictorio, decía ¿no? Ricardo, habla de un trauma desde los 15. Ponen Sí. los 15, digamos, Que es su cuando la antes y conoce a después. él. Claro, que es cuando cuando aparecen en conoce la a vida. Pastorizo. Exacto. Entonces hablamos de 4 Pero a ver- años de un vínculo. Pero por otro lado, como vos decís, necesita negarlo para que no le quepa el agravante. Entonces, todo es una contradicción. A mí me impactó, profe, la fluidez que ella tiene en el relato de lo accesorio, cuando habla del video, del comportamiento del tribunal en la filtración de su declaración, etcétera, y sin embargo, cómo titubea, mide las palabras y cuida el detalle a la hora de contestar lo central. Que a la larga se traiciona ella misma. Yo, una sola cosita. Ella se siente responsable de no haber cortado la relación y de no haber hecho una denuncia. Nada más porque creo que ya tenemos que ir al corte. Tenemos que ir al corte, sí, nos queda pendiente la tercera parte de la nota Nair Galarza. Rápidamente la pausa, enseguida regresamos. Gracias. Mir bien. Bueno, en el corte todos debatíamos, ¿no?, sobre diferentes momentos que a cada uno le llamaron la atención. En la tercera parte, que es lo que vamos a mostrar a continuación, ella habla del tema de la condena, ¿no? ¿Qué era lo que ella esperaba? ¿Qué es lo que le hubiera parecido justo? Y acá infiere de vuelta en otra contradicción, teniendo en cuenta que siempre menciona que ha sido accidental el hecho, ¿no? ¿Sos de los que cuando se encuentra una vaquita de San Antonio le piden cambiar el auto o un quincho con pileta? No pidas un deseo, pedí un préstamo en Banco Provincia y hacelo realidad. Sácalo directamente online entrando a Banca Internet Provincia VIP y disfruta de una tasa fija en 72 meses. Muchas gracias, Banco Provincia. Enseguida vamos con la tercera parte. Téngame un poquito de paciencia que tengo algunos avisos. La leche chocolatada Latte Baggio es la más rica y nutritiva. Va siempre con vos en cualquier momento y en cualquier lugar. Latte Baggio, la chocolatada ultra cremosa y súper divertida. Ya es tu chocolatada preferida. Viene en vaso de litro y en 200 centímetros cúbicos. Disfrútala este verano y próbala bien helada. Latte Baggio siempre en tu mesa y con amigos. Latte Baggio, mucha chocolatitud. Muchas gracias, Latte Baggio. Tengo todavía tiempo para ponerla, no me entra en este bloque, es nuestro bloque cortito, así que luego de la pausa, sí, entonces, la tercera parte de la nota a Nair Galarza. Enseguida regresamos. Este verano, prendete a otra noche familiar. Prendete al 13.
Aquí estamos de regreso, bueno, ahora sí listos para mostrarte la tercera parte de la entrevista a Nair Galarza y seguimos debatiendo entre nosotros los diferentes momentos en donde cada uno hizo pie, ¿no? Cada uno reparó en diferentes situaciones. Por supuesto fue una nota extensa, para que entre en el programa tuvimos que apretarla de alguna manera y hay algunos detalles que a mí me gustaría mostrar mañana, no quiero dejar nada afuera, cosas que vale la pena analizar y que no vienen, digamos, al caso, pero sí al tema en general de la personalidad de Nair y el contexto de su vida, ¿no es cierto? Por ejemplo, la situación con su papá. En un momento ella hace referencia a que la amenazaba a Fernando con complicar al papá con el trabajo. Y yo le pregunté, ¿cómo podría complicar Fernando a tu papá con el trabajo? Era policía el papá, ¿no? Claro, pero no entendía yo cómo Fernando podía amenazarla, y ella ahí no quiere ahondar, pero bueno, habla de esto. Esto lo vamos a dejar para mañana. Tenemos distintos momentos que bueno, en el afán, digamos, de ir un poquito más profundo, ¿no? Vamos con la tercera parte de esta entrevista, donde ella hace referencia a la condena, donde hace referencia a qué le hubiera parecido, qué esperaba ella que sucediera y a cuál cree ella que hubiera sido el cargo adecuado por el cual se la tendría que haber acusado. Adelante. Si te encontraras con alguien que no conoce tu causa y te preguntara por qué estás acá, ¿qué le explicarías? Por homicidio. ¿Y sentís que lo que pasó por algo? Yo creo que si no hubiera pasado lo que pasó, sería yo la que estuviera del otro lado. Con la diferencia de que el caso no hubiera tenido repercusión. Hubiera sido un hombre más en los carteles de Ni Una Menos. ¿Acá te preguntan las chicas? ¿Hablan de eso? No. ¿Te hiciste amigas acá en el penal? Sí. Siempre desde el primer día me llevé bien con todas. Eso es importante, ¿no? ¿Tenías miedo de qué podía pasar con la convivencia? Lo que sí, cuando llegué me sentía aturdida, porque imagínate, estuve 8 meses encerrada, aislada totalmente, porque estaba en silencio. No tenía ni comunicación con nadie. Y llegué acá y de repente ver tanta gente moviéndose por todos lados y estaba aturdida. Sí. Pero no, desde un principio me llevé bien con todas, me llevo bien con todas, tanto bueno, en mi pabellón por ahí hay problemas de convivencia, pero son normales. ¿Con vos o entre no, ellas? entre todas, como problemas normales. ¿Y esa chica con la que tenés problemas, qué tipo de problemas son? ¿Cómo los enfrentás? Tengo problemas con ella porque desde hace rato. Esta chica es lesbiana, es todavía funcionaria, policía, y durante mucho tiempo estuvo tras mío, me tiraba ahí. Y bueno, al principio yo pensé que estábamos jodiendo porque teníamos una muy buena relación de amigas, porque nos contábamos todo, vivíamos juntas, todos juntas hacíamos. ¿Estaba en el mismo pabellón que vos? Estamos en el mismo pabellón. ¿Están todavía? Y bueno, después ella se empezó a confundir y bueno, entonces yo le aclaré que estaba todo bien, me encantaba ser su amiga, pero a mí me gustan los chicos. Claro. Y bueno, entonces se enojó y se cortó la relación. Igualmente yo le pedí a la señora directora que si me podía cambiar un pabellón en común, porque además en el de seguridad estamos 23 horas encerradas, 22. Tenemos 2 horas solamente para salir al patio. Y ¿en qué momento salen del día al patio? A la siesta, a las 2 de la tarde. Y también por ese lado, porque estábamos mucho tiempo encerradas, le pedí si había la posibilidad de que me cambiaran. Y así que bueno, estoy esperando a ver qué me contesta. ¿Qué condena hubiera sido justa para vos? La condena que me correspondía. ¿Cuál sería esa condena? Supongo que la de homicidio.
Porque Fernando no era mi novio y a mí me caratularon la causa homicidio grabado por el vínculo. Bueno, ahí queda claro. Lo de la estrategia. Acordémonos Exacto. que ella es un fallo de tribunal oral, puede ser revisado por la Cámara de Casación Penal, que es donde está ahora siendo revisado. Ahí, si se lo confirman, prácticamente ya es recontra definitivo. Estaría a la después instancia quedaría de la Corte, Corte pero Suprema. sería muy raro que la Corte cambie un fallo de la Cámara de Casación Penal. Yo le quería Así que se preguntar- está jugando las últimas piezas. Les quería preguntar a los especialistas en realidad si esta entrevista la podría llegar a perjudicar en esta instancia, en la de casación. Todo lo que dice y las contradicciones. Los jueces juzgan por su íntima convicción. De cualquier manera, esa íntima convicción se encuentra en el marco de las pruebas legales. Las pruebas legales, rápidamente lo decimos, son las pruebas testimoniales, las pruebas instrumentales, las pruebas periciales. Y esta chica se encuentra aún perjudicada por una prueba de confesión. Claro. Porque ella, si bien no confiesa, existe un mecanismo de la investigación criminal que se llama división de la confesión. Entonces, por ejemplo, hay un robo y alguien está saliendo del lugar donde se produjo el robo. ¿Y usted qué estaba haciendo en el lugar? No, yo fui a comprar tal Sí, cosa. estaba de casualidad. Se divide la confesión como indicio de ocasión y oportunidad. Claro. Estaba en el lugar en el momento. Esta chica, por ese tipo de indicio, el de mendacidad en su declaración indagatoria, o sea, en mentir para mejorar su situación, se ve varias veces involucrada e inclusive en los indicios de ocasión y oportunidad. Por eso Mariana decía, profe. ella nunca un segundito nada más. Mariana decía, ella nunca negó el hecho, porque claro, acá no se ha discutido la autoría. Lo que se discute, siempre todo gira en discutir la calificación. Claro. Ahora entramos en un nuevo terreno, ya que es el de la violencia de género, el homicidio simple y que ella no tenía una relación. Pero al mismo ¿cuándo? tiempo, Pero cuando te le pregunté si era accidental, dijo sí fue accidental. Por eso yo te digo, ella abrió un abanico. No es que ella ha centrado su estrategia en un mecanismo definitivo o definido de Profe. defensa. Abre un abanico de posibilidades. Emoción violenta, causas extraordinarias de En esos atenuación. momentos dice que está Profe. enojada con la sociedad. De hecho, culpa a la sociedad por ella estar presa. Digamos, ¿no está como provocando en muchos momentos cuando dice lo de la violencia de género, que si no Pero es hubiera para matado nosotros, ella, es para ella hubiera nosotros. estado en el cartel? Y cuando cuenta sobre para todo los en el tape medios. Es para anterior, nosotros. Pero quiero preguntarle... cuando cuenta cómo es la vida en la cárcel, lo dice como muy tranquila, como miramos tele, comemos, ¿no está parte como de la provocando a la Perdóname, afuera? quiero preguntar si haber asesinado por la espalda y rematado a la persona como si fuera un animal, para que no sufra, como quien dice, no es alevosía. Es alevosía. Sí, Pero ¿sabes es lo que alevosía. ocurre? Lo que ocurre, el tribunal lo analizó, Lo porque la hablábamos. querella acusó por alevosía, pero ¿sabes lo que dice el tribunal? Se ha perdido lo que se llama el principio de congruencia. Como ella no fue acusada por alevosía, no se defendió de la alevosía. Entonces el fiscal tribunal... estuvo bastante mal. Se ¿Eh? lo comió, lo comió el fiscal. se comió El la fiscal, alevosía. claro, no acusó por alevosía. Entonces el tribunal que dice, como no se defendió de la alevosía, sería injusto que yo lo condene por un hecho del que no se defendió. Lo último, de mi parte, esta chica quiere pasar de la prisión perpetua a 825. Y de 825 meter o insistir con los argumentos de la violencia de género para que le den 20. 15. Igual me 17. sorprendió, Ricardo, que... Esa es su estrategia. De ahí Me no se va a sorprendió mover. que O sea, ante la que salga pregunta un de poco Mariana antes. sobre la condena justa, ella hizo hincapié en el no vínculo, más Homicidio que en la solo. violencia. Pero No ¿por dijo, qué? y ¿Por qué, además yo Marina? venía sufriendo violencia de género durante Justamente, 4 pero años. ¿por qué dijo Simplemente eso? no era mi novio, Porque dijo. de esa manera sacás la agravante del vínculo. Claro, Y ahí te pero queda digo, fue el más homicidio a simple. ese agravante Sale que de la al otro. perpetua. Pero no se olviden que ella dijo, y me tomé el trabajo de escribirlo, ella dijo en un momento, debía haber cortado la Exacto. relación o haber formulado una denuncia. Ahora Sí. dice, no te... Y acá yo No tengo era mi que novio. felicitar al trabajo de la producción porque ha obrado con muchísima objetividad. Se podía haber editado todo esto. Sin embargo, se respetaron los tramos de la entrevista sin editar Como absolutamente quedamos, nada. aparte era una preocupación de ella, digamos, ella pidió expresamente eso, que no fuera editada ni editorializada obviamente en sus respuestas, así que obviamente, aparte por respeto al público, ¿no es cierto? No O se sea, uno editó, intenta pero nosotros estamos sacando las reflejar. conclusiones a partir de los crudos, en realidad, porque estos son Exactamente. crudos. Bueno, la entrevista es el arte de ganar la confianza del otro para conseguir cual. información. Además, y esto es lo que se ha logrado. No, estuviste bárbara Bien, porque María. la llevaste a la cárcel, al patio, a las compañeras y de repente le asestaste la última pregunta donde se quedó así.
cuando... Vamos a revivir mañana esos momentos y mucho material que, bueno, imagínense que nuestro programa es más corto de lo que fue la entrevista en sí misma, así que nos quedaron algunas cosas afuera para analizar en el día de mañana con respecto a los temas que habíamos hablado antes. Ir un poco más profundo también al tema del lenguaje corporal, al tema de los gestos, los silencios, bueno, todo lo que hoy no pudimos justamente profundizar por falta de tiempo. Así que nos queda todavía mucho material de Nair Galarza para el día de mañana y trataremos de poner al aire todo lo que no se pudo poner en esta entrevista que estuvo dividida en 3 partes, pero como te decía, hay algunas cositas que me gustaría resaltar mañana. Gracias a Paraíso Natural, la comida española más rica, que comieron rico todo, hoy muy rico estuvo todo. Gracias Aires, estoy vestida de Aires, miren qué lindo lo que es este vestidito divino. De Sarkany son los zapatos, muy bonitos también en este verde, y tengo de Mechi Garay este hermoso colgante que tengo acá. Muchísimas gracias, gracias a todo el equipo. Quiero resaltar el trabajo de la producción, sobre todo de Erika, que ha logrado esta entrevista, que hay que decirlo, todo el mundo estaba atrás de esta entrevista, los pedidos eran muchísimos, casi te diría de todos los medios, así que muy orgullosa de mi producción que logro conseguirla. Muchas gracias y hasta mañana.